sea, estoy comiendo y que más grande. Desesperado. Quiero Todo, lo queremos todo. Miren, hay dulces por todos lados, grandes bandejas por todos lados. Miren este mix también aquí así. Realmente como que quería hacerles un video especial porque tengo una particularidad o un gusto culposo por la comida árabe. Seguro muchos de ustedes estarán enterándose hoy de que existe carne cruda y que se puede comer. Amigos, Qué delicia de comida. Va a estar muy divertido. Va a estar muy divertido. sí, señor. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y este video me tiene muy, pero muy emocionado porque, como lo leyeron en el título, hoy vamos a estar probando comida libanesa, así como sus postres, sus bebidas típicas. Todo lo vamos a probar en este video porque a lo largo de nuestros días que vamos a pasar aquí en el Líbano, pues vamos a estar conociendo la gastronomía del lugar. Y en cada lugar que estemos visitando en las diferentes ciudades de este país, pues vamos a probar cosas diferentes y lo van a ver en este video. Así es, amigos. Y una de mis comidas favoritas de siempre ha sido la comida árabe. Y dicen que la libanesa es una de las más espectaculares de todo el mundo. Así que lo vamos a comprobar en el video de hoy y ustedes van a ser testigo de ello. Así que no te despegues de allí si quieres conocer más de este país a través de su gastronomía. Así que vamos para allá. Bueno, miren, no sé si va a ser de este lado o de aquel lado, la verdad es que todavía lo estamos viendo. Pero aquí tienen un horno, como hacen el pan. Miren qué cool. Miren qué bonito. Tienen ahí la colcha que utilizan para después pegarlo al horno. Esto lo estuvimos viendo en Qatar. Tienen allí la técnica. Tienen ya como la masa ya en el tamaño ideal y la ponen allá, miren allá. Allá se ve el pan pegado y lo van sacando. ¡Wow! Espectacular. Miren eso burbujeante allí, ¿eh? Unos maestros. Y por este lado, fíjense que tenemos una carnicería. ¡Ay, miren esto! Ya te venden, ya, bueno, no la venden, supongo que aquí es donde la cocinan, la tienen ya preparada aquí, o no sé si la venderán así. Está súper bien, miren esto. Allí está la carne colgada, miren eso allá. Ay, la comida libanesa, les tengo que hablar acerca de la comida libanesa. Miren, esta es la kafta, miren cómo la tienen allí. Wow, miren, me le quitó el plástico para que la pudiese ver mejor. Ya la tienen ya lista en el pincho de metal y esto lo ponen a la parrilla y es divinísimo. Lo ponen en un pan. ¡Ah, qué rico! Oh. Ah, estos son los tabaquitos. los tabaquitos, pero normalmente suelen tener carne y lo increíble es que justamente estos que están aquí son de vegetales, así que voy a comer. Qué cool. Bueno, ya los chicos escogieron una mesa. Miren qué lugar tan espectacular. ¡Uao! Bueno, aquí es, señores, comeremos. Amigos, en este momento vamos a comer por primera vez aquí en Líbano. A pesar de que son 4:30 de la tarde del día sábado 8 y nosotros llegamos a la 1 de la mañana, no hemos comido absolutamente nada hasta este momento. Porque este video pues va a ser durante los días que vamos a estar aquí y cada vez que probemos una comida pues la vamos a enseñar para que ustedes sepan un poquito más acerca de la gastronomía. La verdad es que merece un video entero, no se los quise como colocar en los diferentes videos que les voy a hacer acerca de primeras impresiones y así es la vida porque realmente como que quería hacerles un video especial porque tengo una particularidad o un gusto culposo por la comida árabe y en este caso la libanesa y allí también. Yo creo que es una de mis comidas favoritas junto con la italiana, no sé por dónde irme. Se debate. Sí, mi corazón se debate, de verdad que sí. Mira, ¿y tú, Ramón, cómo te va con la comida? ¿Cómo me va a mí con la comida? Con la comida árabe, ¿te gusta? ¿O no eres muy fan? Vamos a ver. ¿Eres más fan del fondue? Yo soy más fan del fondue, pero ahora, últimamente tampoco he sido muy fan. A ver, siendo honesto, ¿por qué estoy así? Porque me ha caído mal todas. Ahora Ramón pasa trabajo. Siempre me cae mal. Tiene el estómago delicadito, como decía la Mira, yo no publicidad. sé si es delicado o no, porque yo cuando estoy en mi día a día no me pasa nunca. Claro, pero que si come queso nada más. El queso me cayó súper mal la última vez. Y lo peor es que estamos en Egipto y me comí, ¿cómo se llamaba esto? Full. El koshari fue el que te cayó malísimo. Mira, 10 días, bueno, 10 días difíciles. Miren, eso lo probamos el primer día en Egipto y el resto de los días de todo el viaje a Ramón el pobre vivió en el baño. Horrible, y no quiero saber nada de eso. Entonces, bueno, ahorita Tenemos un cuento gracioso de eso, Ramón, pero Ya. en algún momento de nuestras vidas le contaremos. algún día, cuando ya estemos más viejos y hayamos perdido el pudor. Pero bueno, miren, el chico está aquí, estamos en un lugar espectacular además, que les mostré en el video de primeras impresiones, lo estuvimos recorriendo un poco, aunque no, yo creo que eso se los voy a meter aquí, y no en el de primeras
las impresiones. Bueno, ahí veré, lo ordenaré luego. I don't understand anything. Él no entiende nada de lo que está diciendo. Pero así, pues, escuchamos nosotros cuando ellos hablan. Tenemos un amigo aquí que nos hicimos amigos. A ver, aquí, el estadounidense, pues, nos está acompañando a comer. Ahora vamos. Y eso es lo maravilloso de estos viajes, que uno conoce gente y de la nada, pues, se sienta contigo a la mesa. It's Vieja. It's Vieja. Yeah. Sviha, yeah, it's good. Okay. Sviha. Y miren, voy a probar, pues, la primera. Vamos a ver qué tal. La pixita árabe, pues. A ver qué tal. ¿Sí? A ver. Wow. Miren, esto tiene un centro bueno, de carne. Está bueno. Y el pan, o sea, la carne jugosita, el pan, o sea, no. Yo voy a una vez a probarlo con el hummus. Bueno, la delicia hecha crema de los dioses. Con razón venden raciones de 12, de 30, porque Son buenísimos. son buenísimos. Y va llegando la comida, y va llegando, y nos van sirviendo. Miren, aquí traen la carne cruda, aquí tienen pan, por aquí que estuvimos viendo cómo lo hacían. Warakarish. Warakarish. Es el tabaquito de uva, miren eso. In Arabic, this one, it's kibbeh. Kibbeh. Yeah. Miren que este es el kibbeh. Y this one? This one, baba ganoush in English. Baba ganoush. Baba ganoush in English. In Arabic, it's the same tapa. Ok, y tenemos una salsa rara de granada que va con eso que yo probé, le tenía que haber echado, pero yo quise probar el sabor original. Pero miren esto, yo nunca había visto una salsa de granada. Miren eso. Miren, aquí tenemos la kafta. Mi comida también. Bueno, todo es comida de todos, pero esta la pedí especialmente porque miren esto. Miren. It's a grelek, it's a toom. Garlic. Grelek. Okay. Garlic, toom, hummus. Okay. Okay, tawuk, shakaf, kafta kebab, yani it's tomato, onion. Can I have an extra Miren of garlic? Yeah, okay. Esto fue lo que vimos en la carnicería, que lo tienen en los pinchitos ya. Aquí está cocinada y pues deliciosa para comerla con este pancito, con la salsa de hummus y la salsa de ajo. Bueno, yo me voy a armar un plato y ya vamos a empezar a probar. Además de la comida, vamos a probar bebidas típicas. Ramón se pidió un airán, que es como una leche. Es como un yogur. Como un yogur. No, es como. Es un yogur. Es un yogur. Vamos Pero a ver. salado. Bueno, ya desde ya me huele a yogur. Es raro, es muy raro. ¿Por qué? Porque es un yogur salado. Es un yogur salado. Es un sabor que no estamos acostumbrados. Realmente yo tampoco... esto ni siquiera los árabes en Venezuela se ve mucho por ahí. Pero ¿sabes por qué? Yo creo que es que Venezuela es un país muy de dulce. Sí, Entonces... realmente sí. Pero miren cómo se ve mi plato actualmente, miren esto. Creo que no nos va a faltar probar absolutamente nada el día de hoy. Sí que van a haber muchísimas otras cosas que van a faltar por probar, sobre todo el tema de los dulces. Estaremos probando también en este video. Pero la comida libanesa, amigos, es una de las maravillas mundiales, ¿ok? Vamos a darle el diente a esto. A probar las cosas entonces. Miren, el fatouche. Yo no soy muy fan de las ensaladas, pero está rica. Está muy buena. Ahora, vamos a darle la oportunidad a la carne cruda. Ustedes dirán, carne cruda, seguro muchos de ustedes estarán enterándose hoy de que existe carne cruda y que se puede comer. Pero esta es una mezcla de varias carnes a veces, la masajean muchísimo, no puede sangrar. Si la carne sangra, ya es descartada, no se puede utilizar para este tipo de comida, ¿ok? Es una comida muy típica. Vamos a probar qué tal está esta. Y además le colocan en la mezcla cuando la están masajeando, creo que son granos de trigo, y eso es lo que sienten de textura. Está deliciosa. Ahora voy con los tabaquitos, de mis favoritos. Señores tabaquitos, deliciosos. Ahora voy con este, que esto es kibbeh frito. A ver. Y ese, si no me equivoco, también tiene dos tipos de carne. Adentro tiene una y por fuera es otra. Algo que vamos a probar ahorita, antes de armarme un buen pan árabe que te ponen aquí, pero me lo voy a armar con este otro que es el que hacen allá en el horno. Voy a probar el hummus. A veces hay personas que me dicen que ¿por qué le dices hummus? Es hummus. Y no es hummus. O sea, claro, cuando Exacto, si estás hablando castellano puedes decirle humo, es pero válido, yo le nombro hummus porque así lo dicen en árabe. O sea, yo estoy ya acostumbrada a escucharlo de la familia de Angie y tal, y ellos le dicen hummus. Entonces por eso yo lo digo hummus y no hummus. Pero no es que lo diga mal. Los dos, exacto, son válidas las Es dos. que realmente... Paz y amor. O sea, ¿saben? Entonces, miren, vamos a probar qué tal está este.
A ver, nos vamos a poner a comparar con Qatar. Uy, no sé, delicado. No sé, no comí. ¿En serio? Qué delicia. No, está cremosito, o sea, amigo. Qué delicia de comida. Ahora me voy a preparar un sanguchito con esta carne. Un sanguchito, me voy a preparar un pancito así con la carne que me trajeron como un tipo un shawarma. Y le voy a colocar un poquito de salsa de berenjena, que es el baba ganoush. Vamos a ver, agarro un mordisquito. Tiene ese sabor ahumado, la berenjena, deliciosa. Normalmente esta comida, esta carne es de cordero. La ponen a la parrilla, pero está espectacular, miren, con hummus. Estoy comiendo con un gusto. Yo creo que vamos a venir a comer bueno, por mi parte vamos a venir a comer todos los días para acá. O a pedir más, porque esta mesa ya se está quedando vacía. Sí, señor. Miren, este es la kafta, es la carne de cordero. Vamos a probarla con la salsa de ajo. Salsa de ajo es lo máximo. O sea, la salsa de ajo parece como una nube. O sea, está... Es como un sabor. O sea, estoy comiendo que... Pero más grande. Desesperado. Yo también estoy igual. Amigos, delicioso todo. Delicioso. Aprobadísima la comida libanesa. Bueno, ¿qué les digo de si nos gustó o no nos gustó? Creo que eso ya está más que claro. Y para muestra un botón, es que ya prácticamente no queda nada. En el plato de Angie no queda nada. En el plato de David todavía queda un poquitito por allí. Pero de resto ya no queda nada de la comida aquí. Amigos, estaba de 10 puntos, yo le doy infinitos puntos. Realmente estaba muy rica la comida. Sin detalles. Sin queja de ningún tipo. El mejor hummus, el mejor fatouche, todo. O sea, estaba deliciosa, la carne jugosita. Miren, de verdad, gracias a las personas que nos recomendaron el lugar, nuestros amigos donde compramos la SIM-Card, porque, o sea, de verdad, el lugar estaba, a lo mejor existirán otros mejores, pero fue el que nos recomendaron. Van a faltar cosas quizás por probar todavía, porque la gastronomía libanesa es muy amplia, pero aquí probamos una gran variedad de cosas que, bueno, ya más adelante cuando estemos visitando otras partes y vayamos consiguiendo más comida, pues les probaré todo para llevarles a ustedes y que sepan exactamente qué comer. Miren, solo me faltó probar el biwas, pero eso tenía que haberlo preparado con mi pancito de carne, hummus. Se me olvidó, pero no fue porque se me olvidó, sino porque estaba tapado así con el pan, estaba cubierto, y cuando Angie ve y hacemos así, wow, había biwas aquí. Esta ensalada de perejil con cebolla, queda deliciosa con la carne, es una combinación perfecta y la verdad es que Angie ya la está comiendo. Y está buena, ¿no? Yo me estoy haciendo un shawarmita de biwas. Miren, amigos, si quieren probar la comida en el mismo lugar que nosotros, aquí les dejo el nombre del lugar. Súper sugerido. De verdad, súper recomendados. Esto no es para nada Publicidad sino paga. simple recomendación. Buenísimo. De verdad que sí. Muy recomendado. Algo que no les mostré y es muy común aquí, pues miren esto, la shisha, la pipa árabe, miren eso. Pues aquí hay muchas porque cada mesa normalmente pues pide una, y en lo que van comiendo, ya sea como tal un almuerzo o una cena o un brunch, lo que sea, pues tienen su pipita aquí al lado y pues la van compartiendo. Así quedó nuestra mesa y nosotros nos vamos. Amigos, y hemos llegado a otro lugar, otro día más aquí en Beirut, en Líbano, y hoy vamos a estar probando más comida libanesa. No sabemos qué nos espera justo en el restaurante de allá atrás. ¿Cómo se llama? Dar Beirut. Y nos lo recomendó la persona del hospedaje, así que estamos yendo por puras recomendaciones a los lugares, es decir, seguramente va a estar a uno. Así es, vamos a ver qué conseguimos, si conseguimos algo diferente o si probamos algo que ya hayamos probado, pero para saber, miren, y comparar y probar, ¿por qué no? Pero hay más cosas, eso sí, hay más cosas que probar seguramente. Sí, señor, vamos para allá. El sitio escogido hoy, como les dijo Angie, es Dar Beirut. Aquí está, es además precioso. Wow, es que ni se... O sea, para como luce el sitio, no se pueden ni imaginar por la calle de donde venimos. O sea, estaba totalmente destruida y es una locura lo que se ve por aquí. Una cosa es ver el lugar donde vamos a comer y otra cosa es ver el camino que nos trajo hasta este lugar. Mejor porque trabajamos tanto por llegar aquí que la comida nos va a saber más deliciosa. Sí, señor. El lugar está precioso, está como al aire libre, miren qué bonito. Bueno, la verdad es que comparando el lugar de ayer con el de hoy, todos están espectaculares. La verdad que los lugares de comida que hemos escogido hasta el momento de vista están increíbles. Además de que, por ejemplo, el que comimos ayer, espectacular la comida. Ahora vamos a ver si aquí, pues, está igual o mejor. Además de probar comida típica aquí en Líbano, también vamos a estar probando dulces, como les dije, pero también bebidas. Y ahorita vamos a probar una bebida muy típica
que particularmente la conocemos porque mi suegro siempre tiene como añoranzas de esta bebida cuando vivía en Siria, porque en Siria también se bebe. Entonces, estar en frontera con Siria y además de que Líbano y Siria eran un mismo país antes de la Primera Guerra Mundial, pues comparten mucha gastronomía. Esto se llama arak. Es una bebida a base de alcohol. No sé por qué luce así, voy a ver si consigo alguna explicación del porqué de su color, pero para que lo entiendan y los que me ven de otros países que tengan de bebida el anís, huele muchísimo a anís. Tengo miedo de probar esto porque yo realmente no tomo alcohol, vamos a ver. Pensé que iba a estar más fuerte por el olor, es un poco fuerte, pero no como el anís, para nada como el anís. Por ejemplo, en los Andes venezolanos se toma una bebida también de anís y eso es que se toman un chupito así y eso te calienta el cuerpo porque es una región fría del país y este no es tan así. Pero si sientes como el calentor que te va bajando, no es tan fuerte como ese anís, pero para que tengan una idea un poco de a qué sabe. Pero bueno, una bebida típica también de aquí de Líbano. Sí, está llegando la comida. Miren esta gran bandeja que trajeron llena. Empezó la repartición aquí. Yo me pedí un hummus con carne, con kaftak. Miren, esto es labne, que es como una crema de yogur. De yogur, sí, muy típica de aquí del Líbano. Tabule. Fatoush. Miren, Hummus miren el reloaded. fatoush. Hummus reloaded. Miren, el fatoush y el tabule son ensaladas básicamente, con diferencias en su preparación, pero para que no entiendan de qué es. Esta tiene pan árabe frito, este es el full, estas son las habas. Miren esto, a Ramoncito no le vamos a dar habas. Eso a mí me suele caer muy mal. Sí, uy, miren este pancito, miren esto. Qué delicia. Bueno amigos, la gastronomía libanesa es la tradición y las prácticas culinarias originarias del Líbano. Incluye una abundancia de granos, frutas, verduras, almidones, pescado y mariscos frescos. Las grasas animales se consumen con moderación, las aves de corral se consumen más a menudo que la carne roja. Y cuando se come carne roja suele ser cordero en las regiones costeras y carne de cabra en las regiones montañosas. También incluye copiosas cantidades de ajo y aceite de oliva, a menudo condimentado con jugo de limón. Los garbanzos y el perejil también son básicos en la dieta libanesa. Amigos, ya ha llegado el plato más importante del día. No, mentira, pero sí, llegó mi plato. Miren esto, me pedí una parrilla mixta, pero árabe. Miren esto, kafta, pollito, carne de cordero. No. Esto está con papitas fritas. Le añadieron, a diferencia del día de ayer, un par de pancitos por acá, además del pancito que ya nos dejaron por aquí y las diferentes cremas que vamos a estar pues ligando. Fíjense que aquí pedimos varias cosas diferentes a diferencia del día de ayer y todavía faltan un montón de cosas más, ¿ok? Esto es lo básico de la comida libanesa, pero hay muchas cosas más que quizás no conocemos, pero que queríamos y teníamos mucha ilusión de probar todo esto. Bueno, miren, voy a probar este pancito que está redondito y esponjosito. Me lo voy a probar un poquito con esta crema de yogur. Esta crema de yogur se llama labne, es muy tradicional, además del conocido famoso hummus. Y yo me voy a poner una pieza aquí de carne y la voy a probar así, a ver qué tal. Muy buena, tiene un sabor muy neutro, está rica, acentúa el sabor de la carne, está muy buena. Esta salsa no la habíamos probado todavía, pero está deliciosa. Bueno, ahora voy a probar el full, que es otro plato tradicional. Son estas habas que tienen ahí tomatico picado, un poquito de cilantro. Vamos a ver, yo creo que nunca he probado este, realmente nunca, ni en Venezuela siquiera. Tal vez en Egipto lo podemos haber probado en el desayuno, no sé si en algún Puede momento. ser, pero no me parece. No, está muy rico, está muy bueno. Hablando acerca de probar platos en Venezuela, tanto nos gusta la comida árabe que cuando estamos en Venezuela, por esta ligación que hay entre los libaneses que salieron hacia América, hay muchos en Venezuela, obviamente. Angie es la muestra de ello, que su papá es sirio en este caso, y nos gusta muchísimo. Además que mi suegra cocina exquisita la comida árabe, pero cuando no está mi suegra, pues vamos a un lugar que se llama el Club Sirio. Entonces tienen comida árabe, obviamente, y casi que vamos todos los días allí, y realmente es muy bueno. Pero sí que no tenía alguna curiosidad por otras cosas, siempre como casi lo mismo, pero no había probado ese. Ahora lo otro que voy a probarme es esto. Ey, son un falafel. Yo sé, lo sé, pero me lo voy a probar, miren. Con hummus. Vamos a ver. Ayer probamos el kibbeh,
que es algo parecido cuando lo ves, pero este tiene como forma de redondito y aquel es como una... Un platillo volador. Este es como un platillo volador y aquel es como una pelota de fútbol americano. Y aquel es con carne y este es solo de vegetales. Entonces tienen una diferencia. Vamos a ver con la cremita de ajo. Delicioso. Bueno amigos, y así quedó finalmente la mesa. Nos comimos casi todo. Bueno, es que quedó tan solo un pedacito de carne y nada más. Bueno, primer momento de probar dulces típicos árabes. Este es namura, amigos. Le veo alguna diferencia y es que tiene como esta crema en el centro. No sé exactamente de qué se tratará esa crema. Y nos trajeron otro que ya se nos olvidó el nombre. Un poco difícil de pronunciar. Amigos, namura. Heavy. Está delicioso. Ese quesito, bueno, digo yo quesito, luce como un queso, pero es que es sabor neutro, no sabe a nada. Pero le da como cremosidad. Muy rico. Y el otro, que le vamos a echar agua de rosas, que es un líquido que nos pusieron ahí al ladito. Vamos a ver. ¡Qué espectáculo! Tiene como una base como de torta. Después arriba le echan como una crema. Esta crema está fría, es súper fresco. Tiene además, por lo que veo arriba, pistacho Y almendras. y almendras. Exacto, almendras. Después le echas esta agua de rosas arriba. Delicioso. Amigos, y hemos llegado a Trípoli, la segunda ciudad más grande del Líbano. Y en esta ciudad vamos a probar otro tipo de cosas. En este caso, vinimos especialmente a este lugar. El motivo por el cual nosotros estamos aquí ahorita es por este sitio de aquí, este lugar. Y es, amigos, una dulcería de dulces típicos árabes. En este caso, libaneses, que también se pueden encontrar en otras partes del mundo árabe. Ahora, no pensé nunca cuando me recomendaron venir aquí que esto era tan enorme. Era un edificio, literalmente. Qué enorme, qué espectáculo. El nombre del lugar es Halab. Está desde 1881. Tiene más de 100 años este lugar aquí. Y miren, también recorre parte de ese lugar. Tiene como mesas para sentarse allí. Tiene publicidad por aquel lado. Y justamente ahorita, amigos, nos vamos para allá a probar esos ricos dulces. Amigos, y vamos a entrar a Halab. Wow, miren lo que te reciben aquí. Con esta nevera llena de dulces, de diferentes tipos de dulce. Miren, este dice Mix Oriental, tortas Mix Oriental. Miren, además que es un lugar muy, pero muy movido. Quiero todo. Todo, lo queremos todo. Miren, hay dulces por todos lados, grandes bandejas por todos lados. Miren este mix también aquí así. Tenemos toda esta nevera llena de dulces, diferentes tipos de dulces, tortas. Este se llama Mahalabaya, jalabaya de chocolate, jalabaya cup, jalabaya, 1 kilo de jalabaya. Me suena ese jalabaya. Sí, ese es uno de los más famosos, es una especie de natilla, es súper libanés, con agüita de rosas o de azar, si no me equivoco, azar. Se ve espectacular. Uy, Dios mío, ¿yo qué voy a comprar? No lo sé. Wow, miren cómo tienen allá las bandejas. Miren qué hermoso. Además, miren cómo están vestidos los chicos. Están vestidos de traje, ¿ok? Los cocineros por la parte de atrás están vestidos con los típicos trajes también de cocineros. O sea, es una locura. También, miren, venden algunas cositas saladas. Tienen estos mix con empanaditas, pizzas árabes. Bueno, aquí el señor nos está ayudando con algunos dulces para elegir los que necesitamos mostrarles, los más tradicionales, los más buenos. Bueno, miren, en esta área ustedes hacen el pedido de lo que van a comprar, que también pueden agarrar, comprarlo y llevárselo, ¿no? O sea, take away. Pero si no, tienen un espacio enorme por este lado y tienen otro espacio enorme por este lado, una terraza, para poder comérselos libremente. Miren la cantidad de personas que vienen, miren la cantidad de personas que hay ahí comprando dulces. Yo creo que debe ser la pastelería más famosa del Líbano. Aquí tenemos la gran cocina, miren esto. Wow, miren la cantidad de bandejas que hay por todo el lugar. Hay bandejas por todos lados con dulces de todo tipo. Y pues por este lado, luego tenemos esta área que también está preciosa. Tenemos más neveras por aquí con dulces. Aquí tenemos como una parte también como para envolver cositas, bombones, dulces. Y miren, aquí vamos a estar nosotros. Súper elegante, súper... Wow. Bien vestidos, solo para vender dulcitos. Se lo toma. Trabajan, sí, se lo toman muy en serio. Sí, señor.
Miren, para este video, si ustedes vieron los videos primeros, los primeros episodios, sabrán que estamos con el buen Ali. Y Ali, what is your favorite sweet? But the most. Okay. معمول مادة بشر. Okay. It's your favorite. Three types. Ok. 3. Miren que lo dudó al decirlo, porque es que... Y son todos deliciosos. Entonces, bueno, ya vamos a mostrarles los que él comentó, a ver si nos los traen de algunos. Y aquí nos están poniendo, pues, mantelitos. A ver qué... Miren, estamos así como que... En ascuas. Bueno, miren, si quieren saber cuántos de estos halab hay en Líbano, pues miren, le di aquí al código QR que está acá y entonces te piden que elijas cuál de ellos, si el de Trípoli, si el de Akar, el de Shotoura. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en total. Miren, este lugar es tan importante de visitar que si no vienes a él y viniste a Trípoli, pues no viniste a Trípoli. Es lo más importante que tienen que hacer en su visita a Trípoli. Y ya nos trajeron los cubiertos, cada vez se acerca más el momento. Wow, miren eso. Yeah, we'll share. Ya. Wow. Miren, nos trajeron agua de rosas en este envasecito. Y están llegando los primeros dulces. Nos trajeron 3 en este caso. What is the name of this one? Nefe. Okay. ¿Y este? ¿Y this one? حلاوة الجبن. Haleb. حلاوة Halewet. الجبن. Okay. Halawet el Jibin. Okay. Bueno, ya lo escucharon, ¿no? No lo voy a repetir. Gracias. Miren, les vamos a echar agüita de rosas. Miren eso, qué delicia. Se me va a poner un poquito al mío también. Miren, voy a probar el que es como inventado aquí supuestamente. Este de aquí, que lo tienen en todos lados, pero supuestamente esta receta es solo de aquí. Vamos a ver. El relleno blanco que tiene es como un tipo de queso. Está delicioso. Es como una especie de panqueca, pero no bien panqueca, pero es como para que tengan una idea. Es entre dulce y salado, tiene un sabor así neutro. Está divino. Ahora voy a probar este que es como una namura, pero con queso. Vamos a echarle un poquito de agua de rosas. Miren esto. Para darle un poquito más de dulzor. Ajá, este se llama Nafi. Está muy rico. Yo creo que ya este lo había probado en otro lugar, pero el queso que le ponen aquí es totalmente neutro el sabor, no es fuerte el queso. Tienes una mezcla de sabores ahí interesante que más le sientes en la torta y al dulce que al queso. Muy ricos estos de acá. Están llegando más dulcitos. In Arabic, Mahallabiyya. Mahallabiyya. ¿Y this one? What is the name of this one? Mamul with Mamul. ashta. Mamul. Bueno, ya escucharon los nombres, ¿no? Bueno, voy a probar primero la natilla. Voy a agarrar, miren, es bastante espesa, parece una gelatina más bien. Tengo que, sujétenmela ahí por favor, gracias. Y tiene como coco rallado en la parte de arriba. Y tiene alguna frutica seca, algunas uvitas. Vamos a ver. Miren cómo hace. Vale destacar que esto es un poco trampa porque a Gabriel ya le gustan las natillas de por sí. Me encanta. Lo único que yo le quitaría es el coco arriba. Se lo quitaría. Muy es bueno. más que todo decoración, tal vez le pusieses pistachito Puede molido. ser. O simplemente sin nada y listo. Pero miren, muy rico. Ya sé qué postre hacerle fácil y rápido. Bueno, le tocó el turno al mamul. Es este dulce de aquí. Miren que tiene como una especie de relleno con pistachos y una tortica. Vamos a ver, voy a probarlo. A ver. Quiero valoraciones. No está siendo objetivo. Vean mi video para que entiendan. Yo no sé qué ella habla. No sé qué. Vayan a su video para decir. Miren, esto está delicioso. Muy rico. Bien amigos, esta es la cuenta. Dio 2 millones de libras libanesas. Eso es aproximadamente unos $20 aproximadamente. Y comimos, miren, 5 personas. Así que está, creo que bien. O sea, para dulces típicos en un lugar tan bonito. Y para lo que cuestan los dulces, que suelen ser caros porque tienen frutos secos, está lo que más o menos está bien. O sea, eso. Bueno amigos, ahora vamos a nuestro siguiente punto después del postre.
Aquí hicimos al revés. Primero vinimos a comer el postre y luego vamos a comer la comida salada. Pero eso lo vamos a hacer en otro lugar. Pero como queda bajando otra vez hacia Beirut, vamos a ir hacia Badrum, que es la próxima ciudad que vamos a visitar. Y allí Ali nos dijo que íbamos a comer delicioso. Así que vamos para allá. Amigos, y este es el sitio donde vamos a comer con esta vista y con esta bella compañía. Bueno amigos, aunque hemos pedido un montón de comida, hay comida que ya hemos probado. Pero por ahí viene un pescadito que se nos pidió nuestro amigo Ali. Aunque sí que hay algo nuevo en la mesa. Y es esto de aquí. Se llama balila. Balila, son garbanzos. Y no es solamente lo único nuevo, también el vino muy famoso, vino libanés. Miren, tabaquitos, ricos tabaquitos, tabule. Tenemos por aquí kafta otra vez. Vamos a ver qué tal están estos garbancitos. Provechito. ¡Qué sabor! Los garbanzos es una de mis comidas favoritas. Yo soy muy básica, es que los granos me encantan. Pero nunca los había probado realmente a la forma árabe. Sí había probado las lentejas, pero nunca los garbanzos. Así que vamos a ver qué tal están. Miren, ahí le están preparando el pescadito a nuestro amigo Ali. Tiene una muy curiosa forma de preparar. Él se pidió una kafta, miren. You can try the kafta, try everything. Thank you. Buen apetito, muchachos. Miren, si querían ver que come un libanés, nuestro amigo Ali se pidió una kafta que viene acompañada con papa frita, con un pancito que le está echando su tabule y un pescadito bien fresquito, miren allí, que además le tienen como una salsa aquí para que le eche aparte. Y pues de eso se trata también la comida libanesa. Por estar en costa siempre, pues los pescados siempre están presentes también. Miren cómo se va preparando Ali su plato. Tiene papita frita, tiene tabule, tiene pescadito que lo va, bueno, sacando de aquí con pancito árabe. Buena combinación. Lo más saludable, es realmente muy saludable ese plato. Sí, señor. Miren, me trajeron como una especie de pizza, como un slice de pizza, pero con pan árabe así tostadito. Le echaron arriba como tabule, la ensalada, y tiene como una especie de salsa aquí, que no sé si es ketchup. La voy a probar sola para ver. Sí, es ketchup. Y venía así con esta parrilla. Voy a ver. Pero yo no sé. I don't really know. Es raro el sabor. Ensalada con ketchup. Y está como un poquito picantica. No es mi favorita, pero está diferente. Bueno amigos, miren, esta es la cuenta que pagamos en este lugar. Fueron $100, perdón. Fueron 10.155.000 libras libanesas para 5 personas, porque nuestro buen Ali no le cobran la comida en este lugar, ya que él, como se encarga de traernos a este tipo de lugares, pues lo recompensan. Exactamente, y debo decirles que estaba muy bueno. El mejor tabule que he probado es el de aquí. El hummus sabe parecido a los demás. El vino. El vino estaba demasiado bueno. Y los garbanzos no puedo comprarlos porque es primera vez que los comía, pero de verdad no tengo queja, la comida estaba buenísima. Sí, está muy rico. Además la vista está increíble, miren eso. Increíble. La vista era. Pero miren eso, ¿ah? Y hoy, por ahorita, estaba lloviendo y no sé si vieron un rayo que pasó ahorita allí. Está brutalísimo. Entre tanto, pues nosotros vamos a regresar a nuestro hospedaje para descansar. No sé si va a haber más comida en este video. Ya lo probaremos. Hey amigos, y entramos a una dulcería con dulces típicos que ya estuvimos probando ya en el video de probando comida, pero teníamos que volver a comer algo. Aquí hay un montón más cosas que no habíamos visto. Por ejemplo, este se ve delicioso. Aquel parece como un eclair con chocolate. Estos son los dulces que vamos a estar probando. Miren cómo los envuelven. Te los entregan como en un plato plástico, ¿verdad? Y te los ponen así como para que te los lleves a casa. Y pues ya cuando toque el momento, pues te lo comas deliciosamente. Fíjense que ahorita no hay nadie aquí comiendo, sino que está full la tienda, pero todo el mundo está comprándolo para llevar. Sí. Y es que como estamos en época del Ramadán, pues la gente no lo come ahorita, sino que espera al momento indicado, lo compra, se lo lleva y así. Nosotros vamos a guardar algunos porque se los queremos llevar justamente a las personas que nos abrieron las puertas de su casa
y pues les vamos a llevar algunos dulcitos para allá, pero sí vamos a probar algunos aquí con ustedes. Vean esto, vean qué variedad. Estos son algunos dulces diferentes que no probamos cuando estuvimos por Trípoli. Estos ya son diferentes, miren esto. Tenemos namura con almendra. Esta es una tortita así como esponjosa, sí. se ve deliciosa. Tenemos el mamul. Tenemos por aquí como una especie de eclair que a mí me llamó la atención. Vamos a ver qué tal está esto. A ver, ha llegado el momento. Yo voy a probar primeramente. Miren, yo creo que yo voy por el eclair. Vamos a ver qué tal está esto. A lo mejor no es un típico dulce árabe, pero aquí lo venden. Es crema pastelera con Mira, chocolate. Y tremendo postre, porque todos los demás son tan dulces que ese es como un pequeño equilibrio para tanta azúcar. ¿Este qué tal? Una especie de empanada. Apenas lo vi, me recordé a mi abuela y a mi infancia, porque tendré fácilmente más de 20 años que no lo como. Más de 20 años. Es súper mojadito, divinísimo. Miren, esta especie como de torta, con este color no lo había visto yo por ahí. A ver. Está muy buena porque no está para nada empalagosa, no está muy dulce. La parte de arriba tiene almendra. Espectacular. Esta es otra versión de la empanadita que estuvimos probando. Dulce, pero esta tiene como una crema dentro, blanca. Es esta especie de crema que tiene un sabor muy neutro, muy rico también. Namura. Todos tienen sabores y texturas diferentes. Este es más aglomerado, más durito. Espectacular. Ahora vamos a probar el mamul, que es este dulce. Hay diferentes tipos de relleno. Este probablemente sea el que tiene dátil. Por la forma, porque ellos suelen ser así redonditos. Entonces cuidadito allí. Vamos a ver. Por fuera parece como una polvorosa. Pero debo decirles que aunque está muy bueno, el de Trípoli, que es la misma gente por el de Trípoli, había uno que es que ustedes se mueren. Cuando lo prueban, ustedes dicen, morí, fui al cielo y no había un dulce más delicioso allá y por eso regresé a la tierra. Porque es una cosa frágil, así, como el Gabo dice, una polvorosa, pero crujiente. ¿Se pueden imaginar algo así? O sea, es una textura que yo jamás había probado. Esta no deja de ser crujiente, por dentro es verde. Yo creo que este es de pistacho. Me sabe como saladito, yo creo que sí, yo creo que es pistacho. Este no está tan dulce, para nada dulce en comparación con el de allá. Y el mamul de allá era un monstruo así, pero igual no deja de estar bueno. Amigos, nuestro último día prácticamente aquí en Líbano y teníamos que despedir este video de comida que ustedes van a ver prácticamente pues nuestro último día en este video, pero realmente quedan muchos episodios más por ustedes ver de este país. Y qué mejor que terminarlo pues aquí sentados para comernos nuestra última comida seguramente árabe aquí en este país. Estamos muy contentos, pero a la vez tristes. Bueno, sí. Pero emocionados porque vamos a conocer otro país con mucha cultura gastronómica también. Va a estar muy divertido. Va a estar muy, muy divertido. Sí, señor. Amigos, no me queda sino invitarlos a suscribirse a este canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. Me gustaría saber también, antes de que se vayan, qué comida de las que vistes en este video es tu favorita o cuál te gustaría probar, cuál no conocías. Déjenlo allí en los comentarios. Van a tener el canal de La Vida de M, de Angeliana y de los muchachos para que también vean todos los videos que estuvieron creando en Líbano y pues invitarlos a suscribirse también, a seguirnos por nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _ Y la mía es Angeliana acá. y por allá. La Vida de M y La Vida de M también en Instagram. Así es. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye. Se les quiere.